La iglesia del santuario tiene 8 capilletas. Doña beba unos retablos antes de pasar la guerra. La Virgen está en un alto, en dentro de un camarín. Ahora no tiene retablo, solo hay una escalera para subir a besar el manto o la medalla que lleva. Y anda fa unos 30 años, toda la iglesia estaba llena de aquellos reclinatorios que de las familias eban, marcaos con las inicials, y cada cual se meteba siempre en el mismo lugar. También ixo se velleva lo de la clase social, per el mueble y per las telas, según si el terciopelo donde ibas a arrodillar eba más fino o más vasto, o de millor calidad del que teniba el vecino. Contan que baña ve un tiempo que al lado del altar mayor, metida en una columna, una lámpara de aceite manaba con descontrol, sin se falta rellenarla. Ixe aceite, según dicen, curaba abundantes mals, y veniban a buscar-ne de ben apartaus llugars. Y algunos van pensar que va petróleo bruto, ixe va ser un animal. No quiero ditos el nombre, porque en los libros d'historia no quede mala señal. Aunque tos daré una pista pa fetos discurrir más. De apellido Bonaparte, con las tropas va estar. En una de las jornadas, algo asinas va notar el que le feba el diario, cuando en la iglesia va entrar y va ver aquel prodigio que entonces de una columna no dixaba de manar. Si vaz per detrás del muro entran per la sacristía, verez ofrendas de cera. N'hai tamaña colección de peus, cabezas y trenas que fan cuasi escalofríos al subir las escaleras y adentrate pel pasillo que te lleva al puesto d'ella, don con el crío en los brazos y la bola de la tierra se mira a todos los que llegan anda ixa apartada iglesia. Encima de las 2 ruedas que representan el carro de Portolés y Betesa, don va a aparecer la Virgen, está metida la imagen, con el traje de gran fiesta, que el que le van fe blanco unas mullers d'esta tierra, que saben muy ben cusir y le dan muy buena idea a las pasamanerías, a los bordaus y a las perlas. El día la romería, que pa'l viernes de dolor, suben de toda la comarca y feiga frío o calor van a comer las judías, que al tenir la bendición están más tiernas que en casa, con el abadejo y todo. Esta sierra tiene historia, Santa Cum y Palomera, y enfrente del santuario también tiene prehistoria, pinturas de antepasaus, joyas del arte rupestre, los covachos del forau. La ermita La Carrodilla va ser refugio en la guerra y dimpués más adeván a los maquis acogeba. Va ser objeto de saqueos, va soportar la contienda, con dignidad y con aguante, erigínse en fortaleza. Le van quemar los retablos y anda parte de la Virgen solo queda la cabeza. Per ella pasan los siglos, los veranos, los inviernos, aguanta el calor y el frío, pero cada primavera torna feolo el tremoncillo, florecen las almendreras y ella sigue en lo más alto, se cargan las oliveras, se meten rollos los campos y bailan los ababols y rodan las coronetas y perfuman todos los árboles, pinos, abetos, sabinas, carrascas ben centeneras y sale el sol per el monte don va aparecer la Virgen y volan las palometas.